Buenas tardes a todos y a todas presentes en esta audiencia. Bueno, mi nombre es Facundo, me conocen más por Facundo, por mi segundo nombre. Bueno. Militante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. También participo en la multisectorial por el transporte público. Queremos, en primer lugar, decir lo siguiente. Sepan disculparme, voy a leer gran parte de mi discurso. En primer lugar, queremos denunciar que la presente audiencia pública, más que ser una herramienta democrática, actúa en este caso como mecanismo de legitimación de un aumento del boleto del transporte público, propiciando el salvataje de la empresa prestadora de este servicio que lucra con los tarifazos y los subsidios millonarios. Esta empresa de capitales sanjuaninos de ESA Mancay SRL, conocida en nuestra ciudad como Mibus. Más allá del contexto pandémico y de la emergencia sanitaria, la cual también es desentendida por los gobiernos, en la audiencia de hoy no hay una gran cantidad de vecinos y usuarios expresando sus posiciones y inquietudes, ya que bien saben que desde el gobierno municipal lo que se diga en esta audiencia va a ser desoído utilizando cualquier tipo de excusa. Sin embargo, nosotros desde el Partido Obrero queremos expresar y sumarnos una vez más, porque no es la primera vez que participamos en estas audiencias, con el propósito de poder expresar nuestra propuesta y hacer visible los reclamos más sentidos sobre el transporte público de pasajeros. Nosotros acá nos hacemos presente porque, bueno, queremos expresar el rechazo rotundo al aumento del transporte público. El aumento que se pretende para la empresa, Mibus, y que llevaría el precio a 94 pesos, y hoy ya podemos hablar de que el costo del boleto podría estar a $1, pasaría a representar para el gasto del trabajador, solo en transporte público, el 11% del salario promedio de un trabajador, según datos del INDEC, lo cual podría ser peor la situación. Convengamos que los números no siempre son reales, ya sea de una institución estatal o privada. Hicimos este promedio en un salario promedio que ronda los 33.306 pesos de un trabajador en la Argentina, que está en blanco, ¿no es cierto? Este cálculo representa a un trabajador o una trabajadora en blanco o con un trabajo estable que utiliza el transporte urbano de pasajeros los 5 días hábiles de la semana y en 2 ocasiones, idas y vueltas. Sin embargo, cabe destacar que esta situación no es la más común entre los trabajadores barilochenses, ya que estos, en la mayoría de los casos, utilizan muchas más veces, más líneas y más días de las semanas usando el transporte público. Y bueno, considerando también que hay otra gran cantidad de trabajadores que ni siquiera tienen un trabajo estable y trabajan de changas, ¿no? Tienen que ir a viajar a los kilómetros o venir al centro a realizar diferentes trabajos que son en negro, que son cada tantos días. Lo expuesto recientemente permite deducir que este nuevo aumento representa finalmente una confiscación a gran parte del salario del trabajador. Y que se agravaría todavía más con la situación en la pandemia en la que estamos viviendo. Este escenario desolador para la clase trabajadora se ve agravado por dos factores más, como por ejemplo las burocracias sindicales que están arreglando paritarias con la patronal que rondan el 27 y el 36% en un contexto con el promedio de inflación interanual que se calcula, acá corrigiendo al representante de la empresa, del 50%, y que solo en este último mes, en el mes de abril, fue del 4,1%. Que esto supera ampliamente toda paritaria, ¿no es cierto?, la inflación, y por ende generando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En otras palabras, un ajuste
lisa y llanamente. Bueno, es pertinente agregar que el aumento exigido por la empresa Mibus y que el gobierno municipal pretende garantizar, de ninguna manera se verá reflejado en el incremento de los salarios del trabajador del transporte o de los trabajadores del SOGEM, a no ser que UTA o la empresa decida aumentarle 110%, como pretende Mibus aumentar la tarifa, al trabajador en blanco, o los trabajadores del SOGEM, que se le aumente el 110%. Está bien que no va directo a que tenga que ver con los trabajadores del SOGEM, pero ambos defienden un aumento del 110%. A no ser que nos sorprendamos luego de la audiencia pública que el municipio rechace este aumento. Sobre los bienes de Mibus. Bueno, vale aclarar acá que deberían estar los dirigentes sindicales defendiendo los intereses del pueblo trabajador, ya sea los trabajadores del transporte o los trabajadores que utilizamos el transporte día a día. La gran mayoría no están presentes. Los bienes de Mibus, bueno, días atrás, antes de las declaraciones del intendente Gustavo Genuso y las autoridades del sindicato de la UTA, que dejaron entrever la salida de la empresa de Bariloche, alertamos a toda la comunidad sobre la posible fuga de la empresa Mibus con los micros, que en teoría no les pertenecen porque están prendados, y cabe destacar que Mibus llega a la ciudad con un capital de 120.000 pesos, ¿no? Y acá quiero hacer un contraste, por ejemplo, con lo que en 2018 ganó Mibus. Mibus ganó en 2018, con ganancia neta, calculado incluso el impuesto a las ganancias, 42.008.068 pesos ganó Mibus en 2018, solamente en ese año. Ante este cuadro toman fuerza más que nunca las propuestas que hemos venido proponiendo en diferentes audiencias públicas y en otros espacios, como la apertura de los libros contables, a través de una comisión independiente conformada por usuarios, trabajadores y profesionales que den cuenta justamente cuáles son los reales ingresos y egresos de la empresa. Porque si bien los números que se consiguieron de los balances de algunos años están calculados y hechos dentro de una oficina de los amigos de la empresa, ¿no? Ya sean números oficiales de la empresa o los números que podemos ver en otros lados, no sabemos si son realmente como si son reales o no. Por ende, presentamos la propuesta de la apertura de los libros contables, que se investigue la empresa sobre sus ingresos y egresos, qué hacen con los subsidios, en quién los invierten, etcétera. Más allá de los referidos a los activos de la empresa Amancay, bajo ningún punto de vista vamos a tolerar que ni la empresa ni el gobierno municipal, a quien aprovechamos en esta ocasión a denunciar por los nefastos dichos en relación a los trabajadores en el transporte urbano pasajeros, dejen en la calle a cientos de compañeros ante la posible fuga de la empresa. La continuidad laboral de todos los trabajadores debe estar garantizada de manera indiscutible, respetando los años de antigüedad sin afectar el convenio colectivo de trabajo. Y acá, voy a decir lo siguiente. Yo no sé a qué vino los dichos del intendente. Entiendo que los dichos del intendente, en el caso de que no se vaya la empresa, es una extorsión para los que trabajadores levanten el paro en su momento, y vaya que ya lo denunciamos recién, o se quiere allanar el camino para dejarle una tarifa alta a la próxima empresa que pretenda arreglar el intendente para el transporte público. El nuevo aumento podrían tener... bueno, esto es lo que decía recién. Es imprescindible entonces seguir organizándonos entre usuarios y trabajadores para rechazar este nuevo aumento y avanzar hacia la conformación de una comisión independiente para abrir los libros contables.
desde el Partido Obrero en diferentes espacios. Bueno, esto lo venimos diciendo y cierro con este último párrafo. Entendemos que la única manera de saber cuáles son los verdaderos ingresos y egresos de la empresa que brinda un servicio público debe ser abriendo los libros a través de una comisión independiente, como explicaba recién. Es el principio para poder avanzar hacia la municipalización con control de los trabajadores y expropiando los bienes sin pago de MIBUS. Nada más. Y una cosita que quería aclarar sobre cortito, sobre las declaraciones del representante de la empresa, que la zona fría no es un argumento para aumentar el transporte público, porque la zona fría es un reclamo de muchos sectores de los trabajadores de la Patagonia, como puede ser, días atrás teníamos una manifestación de trabajadores de prensa reclamando por la zona fría, y en el Valle tenemos a los trabajadores de la fruta. Tenemos a muchos sectores reclamando la zona fría. Por ende, es un argumento no válido como entre muchos otros que mencionó. Nada más. Gracias, Facundo.